Gracias a vosotros. Bueno, nuestra segunda ponente es Miriam Fernández, que es una joven conferenciante, cantante y actriz. Su fuerza de voluntad, su optimismo y el apoyo de su familia le han permitido alcanzar sus anhelos más profundos. Grabar un disco de música, dedicarse a la actuación e incluso dirigir obras de teatro, siempre con la mejor de las sonrisas. En el año 2011 ganó el concurso Tú sí que vales. Posterior a eso se ha dedicado plenamente a cantar y a dar su testimonio de vida a modo de conferencia a todo tipo de público, sobre todo a jóvenes a través de la Fundación Lo que de verdad importa. Desde entonces no ha parado de estudiar temas como locución radiofónica y publicitaria, guión cinematográfico, dirección de teatro y presentación de televisión, entre otros. Como conferenciante ha trabajado a nivel nacional e internacional desde 2010 para numerosas empresas, fundaciones, universidades y colegios, hablando sobre motivación y optimismo, en lugares como México, Bélgica, Miami y Ecuador. Nos parecía muy interesante tener hoy aquí a Miriam para que nos diera su testimonio sobre el uso de las redes sociales, desde su propia experiencia, ya que contando en Instagram con casi 70.000 seguidores, es una figura muy presente en redes sociales, sirviendo además de ejemplo a muchas mujeres con discapacidad. Vamos a... Camino un poco a lo chiquito de la calzada porque me he roto un dedo meñique, pero da igual porque camino igual, no se me nota. Ay, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muy feliz poder hablar de las redes sociales. He querido primero poner un vídeo de mi trayectoria profesional, de parte de mi trayectoria profesional, para que podáis conocerme un poquito. Pero también, antes de entrar en materia, me gustaría contar una parte de mi historia que además creo que tiene mucho que ver con las cosas que ha dicho mi compañera. Entonces, bueno, pues para que sepáis un poco cómo fue mi infancia, hasta el momento que ganó Tú sí que vales, pasaron cosas. Como mujer con discapacidad te tienes que enfrentar a barreras, a ti misma a veces. Y bueno, pues quiero compartir esto antes de empezar a contar cómo empecé en el mundo de Instagram y de los influencers, como se dice ahora. Y bueno, pues mi historia comenzó con una parálisis cerebral. Cuando era muy chiquitita, de pronto los médicos se dan cuenta de que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo en toda la noche de esa posición. Entonces mis padres eran muy jovencitos y adolescentes prácticamente y no tenían medios para hacerse cargo de mí. Y entonces, aún así, deciden tenerme, pero cuando se dan cuenta de que pues vengo con alguna discapacidad, ellos reconocen humildemente que no pueden cuidarme y me dan en adopción a la familia Fernández. Por eso yo hoy mi apellido Miriam Fernández, pero no nací con ese apellido, ¿no? Entonces, casi de la noche a la mañana, me convierto nada más y nada menos que en la pequeña de 7 hermanos. Imaginaros, el médico que dio mi diagnóstico le dijo primero a mi madre biológica que yo no iba a poder caminar, que yo no iba a poder llevar una vida normal, que yo no iba a poder hablar con lo que hablo, porque me enrollo como la persiana, que si acaso a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos. Claro, ese diagnóstico de ese médico tan positivo, tan optimista, pues claro, a unos chicos jóvenes les asusta, pero a mi madre nueva, la que me adopta, ella lo que dice es: usted no sabe lo que dice, cierra la puerta y se pira, y deja ahí al médico. Entonces va mi madre y le dice a mis hermanos: chicos, chicas, han dicho que ella no va a poder caminar, no va a poder hacer absolutamente nada. Ya lo veremos, porque las parálisis cerebrales, al final, puede haber muchas afectaciones. Ya lo veremos, pero por lo menos vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezaron todos a hacer juegos conmigo. Uno de ellos era hacer el trenecito todos juntos, me agarraban de la cintura para que me mantuviera de pie, bien agarrada bien, y lo que hacíamos era cantar por toda la casa, ¿no? Canciones para que yo me sostuviera. Luego, mi padre, mi nuevo padre, Rafael Fernández, lo que hacía era
tumbarme en el sofá y flexionar y estirar las piernas como si estuviera en una bicicleta imaginaria. Y además él me decía, estás en la bici, imagínatelo, ¿a dónde quieres ir hoy? Y yo le decía, a Disney con las princesas, todavía no he ido a Disney. Pero mi padre me motivaba, ¿vale? Y me decía, pues tú sigue pedaleando que igual llegas. Y luego de repente, pues mis hermanas me decían, toma el caramelito. Porque yo necesitaba un caramelito, una motivación para moverme, si no, no hacía nada. Y entonces me decían, ¿lo quieres? Ven a por ello. Y claro, yo intentaba. Y de pronto, el día menos pensado, un día cualquiera, a los 4 años, mis hermanas me dicen, ¿quieres el caramelito? Y yo, sí. Entonces, pues ven a por ello. Y doy mi primer paso en contra de todo pronóstico. Y entonces os podéis imaginar la que se lía en casa, mi hermana Charo, que es la más escandalosa de todas, campeona, ahora vamos a ir al médico, que te dijo que no podías caminar y le vamos a restregar, y hombre, Charo, tampoco hace falta, pero vamos con el caramelo porque si no la niña nos deja mal. Y entonces es verdad, ¿qué era lo que quería mi hermana realmente? Era demostrarle al médico que a la hora de emitir el diagnóstico solo había tenido en cuenta la parte científica del asunto, que era la manchita negra de mi cerebro por la parálisis cerebral, la forma en la que estaban colocados mis pies, la forma de mi cuerpo, mi equilibrio, pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que están presentes en todo lo que hacemos son capaces de cambiar las cosas, que es el esfuerzo, la entrega y el amor. Ese médico no contaba con que mi familia es cabezota, pero yo muchísimo también. Y entonces, ¿qué ocurría? Que ese fue la primera etapa, ese primer paso daría inicio a mucho trabajo. Y yo recuerdo que cuando era muy bebé, a veces perdía guardería para poder ir al fisio. Y me acompañaba mi hermana Charo también. Es que Charo me acompañaba a todo. Y recuerdo que uno de los ejercicios que me hacía la fisio era, me mantenía de pie, me soltaba y en el segundo que yo estaba antes de caerme me empujaba fuerte para que me cayera al suelo. O sea, no esperaba a que me cayera yo, sino que ella me empujaba fuerte para que me cayera. Entonces me volvía a poner de pie y me volvía a empujar. Y me volvía a poner de pie. Claro, mi hermana le montaba unos pollos a esa señora, que es que claro, ¿por qué empujas a la niña? Que yo no lo entiendo. Ni ella como adulta ni yo como niña entendíamos por qué cada vez que intentaba sostenerme de pie, pues esa mujer me tiraba al suelo. Pero con unas pocas palabras, la fisio ayudó a mi hermana a entenderlo todo. Dijo, mira, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que desde pequeña aprenda a colocar el cuerpo para que sepa cómo caerse y hacerse el menor daño posible. Es decir, tiene que desarrollar reflejos para hacerse el menor daño posible. Y es verdad, porque con el tiempo aprendí 2 cosas fundamentales. La primera, a caerme con muchísimo estilo. Eso es verdad. Yo me caigo lento, yo noto que me voy a caer, entonces digo que me caigo y estoy quieta, pero ¿cómo te vas a caer? Que sí, que me caigo. Entonces al rato me caigo. Entonces me da tiempo a colocar la mano, cubrirme la cabeza, esquivar un mueble y tomarme un café. Bueno, el café no. Pero me da mucho tiempo porque me caigo muy lento, ¿no? Y luego, por otro lado, también aprendí que la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Esa fisio, sin darse cuenta, a mí me estaba enseñando a desarrollar el carácter para que si ella me empujaba 20 veces yo fuera capaz de levantarme 21. No solo a colocar el cuerpo, sino también la mente y el corazón para afrontar las caídas. Y mi madre en casa hacía el ejercicio contrario, porque además yo era muy coqueta, ¿vale? Entonces, la fisio me enseñaba a caer y mi madre, cuando yo me caía en casa, pegaba un grito general a todos mis hermanos y decía, que nadie la levante a no ser que se abra la cabeza. Y yo, hombre, gracias mamá también, o sea, a no ser que se abra la cabeza, que nadie vaya, ¿no? Entonces, claro, el impulso de todos era ir a por mí cuando me caía, pero se quedaban quietos. Entonces yo decía, toma, que nadie me ha visto. Entonces me decían, Miri, ¿qué haces en el suelo? Y yo, buscando hormiguitas, ¿no? Cualquier cosa antes de reconocer que me había pegado un buen piñazo. Y entonces decía, nadie me ha visto, y buscaba un mueble para poder poner el bracito, luego el otro, y poder levantarme poco a poco por mí misma. Tardaba un montón, pero lo hacía sola. Y eso era una de las cosas, uno de los mejores legados, sin duda, que me ha dejado mi familia.
Entonces, el decirme, mira, aunque tengas discapacidad, aunque hayas nacido con una parálisis cerebral, ya puedes aprender a sacarte tú solita las castañas del fuego porque tienes que enfrentarte a la vida de alguna manera. Y todas estas herramientas inconscientemente me iban a ayudar muchísimo en las siguientes etapas de mi vida, que como mi compañera perfectamente ha dicho, cuando eres una niña con discapacidad, a mí me educaron muy bien y me llevaron a colegios donde no había otros niños con discapacidad y yo intentaba hacer todo en educación física. Yo antes de llevar mi descapotable, que es como lo llamo, llevaba una bota de hierro como la de Forrest Gump y yo hacía de todo, clases de educación física, incluso conseguí saltar 10 seguidas a la comba, nunca me quedaba quieta porque quería ser como los demás. ¿Qué ocurrió? Pues que un buen día los niños sí empiezan a darse cuenta de esas diferencias y lo que comenzó siendo a lo mejor una risa se fue convirtiendo en pataditas en la silla. De repente las pataditas en la silla se convirtieron en insultos, de repente los insultos se convirtieron en que de repente una compañera mía me corta el pelo cuando era muy pequeña y mi madre me lo tuvo que igualar, como si fuera un chico. De repente otra compañera mía me cortaba el babi y un grupo de chicos más mayores que yo lo que hacía era esconderse en el recreo de los profes y empujarme unos a otros como si fuera una patata caliente porque yo no tenía mucho equilibrio. Entonces, claro, cuando sufres acoso escolar y cuando efectivamente te están repitiendo todo el rato eres diferente, no eres como los demás, te empiezas a convertir en una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente, se te olvida todo lo que tu familia ha procurado enseñarte. Yo recuerdo la época escolar en la que tenía miedo de levantarme de la cama, no había salido todavía de ella y quería volver. No sabía si lo que iba a decir iba a ser motivo de burla ese día, por lo tanto, pierdes la voz también. Solo había un momento del día en el que a mí se me pasaba todo, que era cuando yo llegaba del cole, me encerraba en la habitación, ponía todos los peluches en la cama y sentía que eran mi público. Entonces yo organizaba coreografías, les cantaba canciones, me montaba unos espectáculos yo en mi habitación brutales, ¿no? Y se me olvidaba todo y yo era feliz. Pero ¿qué ocurre cuando tú solo eres feliz dentro de las 4 paredes de tu habitación? Que cuando sales de ahí, si nada ha cambiado, todo va a seguir igual. Entonces, hubo un día que sí que pensé que mi suerte en el cole podía cambiar porque dice un profesor, vamos a hacer una tutoría, una especie de talent show y el que sepa bailar, que baile, el que haga magia y el que sepa cantar, digo, ya está. Porque todas las canciones que yo he ensayado para mis peluches, que además eran un público muy agradecido porque no se quejaban, o sea, cantaba 20 veces la misma canción y les daba igual, a los vecinos no tanto, ¿eh? Pero bueno, entonces digo, si lo hago bien, puedo ganarme algún amigo, ¿no? Porque es verdad que pasaba los recreos sola y bueno, pues era bastante complicado. Entonces, ese día me preparó la canción muchísimo y cuando estoy ya en el escenario, que tenía 10 años, me tocaba empezar a cantar. Cuando voy a decir la primera frase, de repente un compañero desenchufa la minicadena. Entonces todos se empiezan a reír y yo, Miri, ¿cuál es tu pasión? ¿Cantar? Pues vuelve a pedir que te pongan el instrumental porque tú te has ensayado la canción y tienes que cantar. Por favor, ¿podéis volver a ponerme el instrumental? Me lo volvían a poner. A la segunda vez que casi voy a cantar, otro compañero me sube y baja el volumen de la minicadena y todos se vuelven a reír. ¿Qué ocurrió? Fijaros que ese fue el único día de mi vida que yo me he bajado de un escenario sin haber ni siquiera empezado mi canción. Ese día cuando llego a casa no pongo a todos los peluches en la cama ni nada. Ese día yo estaba que no quería ver a nadie, tal. Pero tenía un espejo delante. Y mira, doy gracias a Dios no sé si fue por supervivencia o por qué, porque ya llevaba mucho tiempo así, pero de pronto, muy jovencita, me vinieron a la cabeza 2 preguntas cuando estaba frente a ese espejo en la habitación y es, ¿tú te aceptas? Y la respuesta fue no. ¿Tú sonríes? Y fue otro no. Y entonces dije, Miri, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos hagan por ti lo que tú no estás haciendo por ti, que es aceptarte y sonreírte? Y dije, vale, esto lo voy a tener toda la vida. Y siempre hay 2 opciones. Una, actuar de forma pasiva, viendo cómo ocurren las cosas y yo no hago nada, y preguntándome el por qué me ha pasado esto a mí. O por el contrario, aceptar mi discapacidad, tomar la decisión de ser feliz, porque
Hay muchísimas definiciones de felicidad, pero para mí de verdad es tomar la elección diaria de ser feliz. Uno tiene en su poder cada día levantarse y decidir dónde va a centrar su punto de atención. Si en aquello que no tiene y en aquello que le falta o en aquello que sí que puede dar a los demás y en aquello para lo que sí está capacitado. Entonces decidí ser feliz porque eso al final es mucho más bonito y por lo tanto también necesariamente cambió el planteamiento. Si el por qué no me está funcionando, voy a empezar a vivir desde el para qué. ¿Para qué soy así? Pues no tenía ni idea. Pero yo lo único con esa edad lo que dije es, lo que voy a hacer es que cada vez que un compañero se meta conmigo, en vez de responder llorando, que es a lo que les tengo acostumbrados, voy a sonreír, aunque me cueste muchísimo. Y entonces, claro, se metían conmigo, las primeras sonrisas eran como así. Pero luego, poco a poco, ¿y sabéis qué? De ese cambio de mentalidad, de esas ganas de ser feliz y de esa sonrisa en la cara, empecé a tener mis primeros amigos y empecé a tener de verdad sueños, metas, aspiraciones y ganas de luchar por las cosas fuera de las 4 paredes de mi habitación. Porque cuando tú crees en ti mismo, de verdad las cosas empiezan a suceder. ¿Y qué ocurrió? Que un día estoy en Colmenar Viejo, el pueblo de Madrid donde yo siempre he vivido, y veo campeonato de natación para niños. Digo, Charo, mi hermana, Charo, que me quiero apuntar. Me dice, venga, vale. ¿Por qué? Porque una de mis rehabilitaciones era nadar un montón. Entonces me mira la recepcionista, vamos allí, me mira y me dice, pero tú no te vas a ahogar. Y yo, pues no. O sea, quiero decir, yo nado desde los 2 años nado, porque es verdad que, a ver, la edad mínima para entrar a nadar eran los 3 años, pero yo tenía enchufe porque mis hermanas estaban enamoradas del profesor de natación y entonces, no, es que estaba, o sea, con el tiempo Sebastián se llamaba, estaba bueno, o sea, bueno, pero yo era una niña, todavía no valoraba esas cosas y entonces yo nado desde los 2 años y yo diciendo, no te preocupes que no me ahogo. De repente entro allí, el día de la competición, me estiro, tal, no sé qué, veo un montón de niños tirándose desde los polletes de arriba. Yo eso sí que no. Porque ya subirme a un pollete ya era el riesgo de perder un diente antes de empezar a nadar, no me apetecía nada. Eso ya para mí es deporte de adrenalina pura, ¿no? Y veo que se tiran, tal. De pronto, una madre le dice a mi hermana, se atreve a decirle a mi hermana, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua, no vaya a ser que a mi hijo le pegue algo. Y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa porque no sé qué. Y yo, Charo, no me montes pollos, que he venido aquí a nadar y es lo único que quiero. Entonces, de repente, dicen, preparados. Y yo ahí me meto en el agua para impulsarme. Se hace el silencio. ¡Pi! Y empiezo a nadar solo con los brazos porque yo las piernas no las muevo para nada. Vamos, se acaba el oído, escuchar a mi hermana gritando, pum. Y cuando toco con las 2 manos y saco la cabeza, había quedado la última, no sé qué os esperabais. Esto no es milagro no. Había quedado la última. Entonces me vienen todos a darme en la espaldita en plan, la medalla de muchísimas gracias por participar. Y yo, pues nada. Entonces me dice mi hermana, ¿cómo te has sentido? Yo, pues yo me he sentido fenomenal. Porque he venido aquí a nadar y lo he conseguido. Entonces me da igual haber quedado la última. He llegado hasta el final. Y además, Charo, empiezo a entrar en una época en la que yo quería gustar a los chicos. Digo, el deporte es un filón total. Pero, tenemos que buscar una federación donde también haya personas con discapacidad, porque si no, si compito todo el rato contra niños que mueven perfectamente las piernas, no voy a tener opciones de ganar. Y yo quiero intentarlo. Entonces, buscando, vimos la Federación de Natación para Personas con Discapacidad. Y cuando llego allí, lo que me encuentro es magnífico. Me encuentro gente derrapando con los andadores en el borde de la piscina, gente que le escondía a su compañero la pierna ortopédica, cabrones, devolverme la derecha. Gente que decía, no somos cojos, somos cojonudos. Y yo, esto es genial. Y de pronto, entra un chico que no tiene piernas, pero que a mí me embaucó su sonrisa. Y le digo a Charo, me tienen que coger aquí porque yo os podría decir, no, yo era una tía con mogollón de fuerza de voluntad. Mentira. O sea, llegaba, porque nadaba 3 días a la semana, llegaba el momento de entrenar y decía, qué pereza. Pero está Pablo, igual te lo digas, pues vamos para allá, ¿no? Me levantaba. Y ostras, tenía tal pavo que me pintaba las rayas del ojo para ir a nadar. Que me decía mi hermana, ¿tú no te das cuenta de que esto es contraproducente porque entras divina pero sales como un mapache? Y yo,
Da igual. Y entonces me dice el entrenador, si ganas en el Campeonato de España te quedas. Digo, esta es la mía. De pronto se vuelve a repetir la misma escena que en la competición contra niños que movían las piernas, pero esta vez chicas con discapacidad. Entonces nos mirábamos las unas a las otras, te voy a adelantar, ya no nos tirábamos desde el pollete, ya todas nos impulsábamos. Y de pronto, preparados, ¡pi! Y empiezo a nadar solo con los brazos sin mover las piernas, y cuando toco con las dos manos, por toda esa gente que se rinde antes de tiempo, por toda esa gente que se da un no y se pierde cosas maravillosas, al llegar saco la cabeza. Miriam Fernández, campeona de España en las 2 pruebas, me llevé 2 oros. Pero a mí eso no me importaba, yo dije, mira, si después de esto Pablo no me pide el teléfono, yo ya no sé qué hacer. Si en el turno de preguntas luego alguien quiere preguntarme qué pasó con Pablo, porque sois unos cotillas, ya sé que estas cosas os encantan, me lo preguntáis. Pero no voy a entrar en este tema porque si no, no paro, ¿vale? Entonces, ya tenía todo. Ya tenía amigos, tenía un chico que me gustaba, tenía sueños. Y entonces, con esa misma fuerza, decido presentarme a Tú sí que vales. Edición, por cierto, en la que estaba Rosalía. Gané a Rosalía, pero bueno, en fin. Bueno, es verdad, pero bueno, también había unos que se llamaban Jonathan, que no te metas palo hondo. ¿Os acordáis de los Camelo.emo? Bueno, entonces los gané a los Camelo también, que eso sí que fue difícil. ¿Y sabéis lo que pensé cuando gané esa edición? Pues agradecí muchísimo a todos esos niños que me habían desenchufado la minicadena, que me habían bajado la música, porque me hicieron saber que tal era mi pasión por los escenarios que nunca más me iba a volver a bajar de uno sin haber terminado mi canción. ¿Qué ocurrió con las redes sociales? Que con el tiempo descubrí que también son un escenario maravilloso. Pueden ser una herramienta perfecta para intentar cambiar el trocito de mundo en el que me ha tocado vivir. Y desde muy chiquitita pensé, esta herramienta puede ser tan potente que depende de mí hacer un buen uso de las redes sociales o un mal uso de las redes sociales. Imaginaros Internet cuando todavía teníamos que conectar el router que sonaba del infierno eso. ¿Os acordáis del sonido del router? El chat Terra, Messenger 20, o sea, me siento súper mayor ahora mismo, pero muy mayor. Entonces, era lo que teníamos y todavía las redes sociales no tenían la presencia que tienen ahora. Yo tuve que empezar mi carrera musical porque, ojo, decidí dejar la natación. Y eso que ya tenía casi el tiempo para ir a las Paralimpiadas, para comenzar con mi carrera musical. Y mi entorno se llevaba las manos a la cabeza. ¿Cómo vas a dejar el deporte, que es lo que se suele hacer con discapacidad, y vas a entrar en un mundo donde la imagen es lo primero, donde es súper competitivo y donde si eres actriz no te van a dar papeles porque con un andador, ¿quién hay con andador? Y por eso aprendí a dirigir y a escribir teatro, porque dije, si no me dan papeles me los creo yo. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que al principio con esas redes sociales, que si hubiera ganado con redes sociales, a lo mejor lo hubiera tenido más fácil, pero todavía no existía Instagram, me empecé a dar cuenta de que era un adolescente que caía en cosas que ahora mismo los jóvenes de hoy también caen muchísimo, que es, empiezan a salir las primeras blogueras y yo todo el rato comparándome. Ay, es que ese cuerpo no lo tengo yo, es que ese bolso, yo no puedo acceder a un bolso de marca, yo como mucho comprar en el Top Manta un bolso que en vez de Nike sea de Mike, ¿sabes? O sea, claro, y te comparas todo el rato y dices, ostras, y entonces, esas inseguridades que tú te has trabajado de repente en el mundo de las redes sociales, como sigas a la persona que no es correcta, esas inseguridades se pueden ampliar muchísimo. Entonces, fui consciente de que a la hora de consumir como consumidora de redes sociales, iba solo a ver cosas que apoyaran mi estado de ánimo, que lo subieran en vez de bajarlo. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi marido va a ser funcionario. Este verano no nos hemos podido ir de vacaciones. ¿Qué es lo último que me voy a poner yo a ver en agosto? Gente tomándose un daiquiri en la playa.
porque si no digo, menuda mierda de vida que tengo. Y entonces eso ocurre totalmente todos los días a todas las personas. Y sobre todo hay que tener cuidado con los jóvenes. Entonces, como consumidora, sinceramente veo cosas agradables, veo arte, veo gente con talento, veo muchísimo humor, porque yo considero que el humor tiene que ser una herramienta fundamental. Veo gente que inspira, que motiva. Y con todo este aprendizaje como consumidora, de repente entro a Instagram. Es verdad que, a ver, yo os voy a ser muy sincera, salen tantas redes que a mí no me da tiempo. O sea, cuando he aprendido a manejar el Facebook, sale el Instagram. Cuando he aprendido a manejar el Instagram, sale el LinkedIn. Cuando no puedo, no me da tiempo. Entonces, con el Instagram poco a poco y yo ahí que voy. Pero como creadora, dije, ostras, es que al ser otro escenario y al tener la responsabilidad que tengo habitualmente en los escenarios artísticos, tengo que conseguir que a la gente que me esté viendo también le suba su estado de ánimo. No puedo fomentar un contenido donde si tú ves lo que yo tengo, que tú no tienes, que tal, vayas a estar peor de lo que estabas. Entonces para mí era muy importante eso. Poco a poco fui convirtiéndolo en un altavoz, en una herramienta para poder crear mi propio discurso, porque como bien decía mi compañera, he cantado, he hecho 1000 cosas. ¿Sabéis los titulares de los periódicos? La trágica historia de Miriam Fernández. ¿Perdona? O sea, que yo tengo un monólogo de los usos del andador que vamos, o sea, es mi mayor compañero de fiestas. O sea, que yo de verdad soy feliz. La trágica historia de Miriam Fernández. La joven con parálisis cerebral que emocionó cantando a Pepito. Yo, ¿por qué? Pues me llamo Miriam Fernández. Entonces, ¿qué ocurre con las redes sociales? Que aparte de tener voz propia, puedo controlar el discurso y puedo dar visibilidad a las cosas y a las causas que a mí más me gustan. Y puedo realmente conectar desde la verdad. Yo no quiero vender una vida perfecta, porque la perfección de la vida está precisamente en eso, en las imperfecciones. Yo prefiero vender mi vida tal y como es, enseñar, mostrar mi vida tal y como es. Y mi compañera decía que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, dicen que no nos casamos. Yo tengo un marido guapísimo. Hoy, es que, total. Entonces, de repente, a ver, yo a la hora de subir contenido, no, es que es verdad, es un modelo. O sea, yo a la hora de subir contenido no tengo un plan, pero sí que me he dado cuenta, y por eso os cuento lo de la boda, que hay ciertas cosas que ya me impactan más. Que es, por ejemplo, cuando me ven cantar, eso impacta mucho. ¿Por qué me decido a cantar en escenarios? Para que otras mujeres con discapacidad lo vean y digan, yo también. Si ella puede, yo también. También el contenido de cosas cotidianas, como puede ser casarme, barrer. Bueno, mi boda llegó a 9 millones de personas. Yo creo que eso también motiva a todo el mundo porque dicen, si estás casado, yo también puedo, ¿no? A ver, que la sociedad es así, ¡guau! Que esta tiene andador, se ha casado, pues yo también puedo, todavía tengo esperanza. Pues sí, llegó a 9 millones de personas. Y entonces, esas cosas cotidianas y el poder mostrar el talento son las cosas que más impacto tienen en realidad en mis redes. Y os lo digo de verdad, yo no voy a esconder, yo no voy, o sea, es verdad que convivimos con dolores, convivimos con muchas cosas, pero tener una herramienta tan bonita para luchar contra esas influencers, contra las Pombo. ¿Quién puede luchar contra las Pombo a día de hoy? Pues lo siento, pero aquí estoy yo para intentarlo por lo menos. ¿Por qué? Porque es verdad, al final hay que cuidar a los jóvenes. Hay que cuidar a la gente que nos ve. Y una cosa muy bonita que a mí me ha sucedido siempre y por lo que doy las gracias a las redes sociales, es que muchas niñas con discapacidad y jóvenes sin discapacidad, os lo juro que esto me ocurrió de verdad, y me ha ocurrido varias veces. Pero fijaros lo importante que es la salud mental, porque de repente una chica me escribe y me dijo, acabo de ver tu perfil de Instagram y me acabas de dar ganas de vivir porque estaba a punto de hacer una locura. ¡Ostras! Acabo de ver tu perfil y he visto
que tienes lo mismo que yo pensaba que mi vida se había terminado y puede que acabe de empezar. ¿Para qué tengo las redes si no es para eso? Necesitamos un mundo de esperanza, necesitamos un mundo de inclusión, un mundo de diversidad. Y fijaros, ese para qué, cuando yo me preguntaba ¿para qué soy así? Bueno, pues soy así para poder mostrarlo y para poder remar para cambiar esta sociedad. Como decía, las redes han sido una voz, han sido una herramienta preciosa, pero os voy a animar a que vosotros, tengáis discapacidad o no, también, por favor, subáis lo que subáis, lo hagáis con responsabilidad, porque nunca sabes quién va a estar al otro lado viéndote. No vas a saber nunca qué estado de ánimo tiene. Hagamos felices al resto, que esto de verdad es fundamental. Y no nos olvidemos de algo. Aunque estén de moda, aunque sean una manera de conectar con todo el mundo genial, la mayor red social del mundo y mejor será siempre la que nos permita abrazarnos y mirarnos más a la cara. Por favor, si puedo contribuir aprovechando esta conferencia a que por lo menos uno de vosotros, como pueden ser esos seguidores míos que de repente hay uno que me escribe, uno de vosotros, cuando salga de aquí, decida ser de ese tipo de personas que toma la decisión de ser feliz en vez de estar pensando en lo que no tiene, me conformo. Porque al final, poquito a poquito, es cuando vamos haciendo mucho. Y al final, poquito a poquito, es cuando se van consiguiendo las cosas más importantes. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Por favor, gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere saberlo, me fui con Luis Fonsi porque era el único que podía ir a mi ritmo. Despacito, muchas gracias. La cuestión, ¿vale? Es, todos tenemos un escenario, todos tenemos redes. Responsabilidad y cariño hacia los demás. Cambiemos el mundo, cada uno desde su trabajo, desde su red, desde sus posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, por tus palabras. Ahora abrimos otra vez turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarle a Miriam. Bueno, ya sé la primera pregunta que va a caer. Ya lo sé que está por aquí zumbando la pregunta. Ah, lo sabía, claro que sí. Bueno, a ver, os cuento a Pablo. O sea, Pablo sabía perfectamente que yo estaba loca por él. Me decía, nena, tal, no sé qué. Y yo, claro, como era tonta, era una niña todavía, pues eso, ¿no? Una adolescente. Entonces, cuando gano Tú sí que vales y decido dejar el equipo de natación, ya es cuando me dice, ¿nos tomamos un café? Y le digo, ya no. Ya no. O sea, me has tenido aquí años y años y años, ya no. Ahora tengo novio, has perdido tu oportunidad. Y me casé con Ignacio hace, pues eso, en 2022, y me encontré a Pablo. O sea, ¿no sabéis el gusto que me dio? Agarrarme a mi señor, alto, guapo, tal, no sé qué, no sé cuánto, y decir, hola Pablo, hasta luego Pablo. Me encanta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Miriam? Venga, sí, vergonzosillo. Ay, pues sí. Muchas gracias. Hola, Miriam. Hola. Yo te quería preguntar, ¿en alguna etapa en la que tú pues lo pasaste, o sea, fue más complicado, tuviste algún apoyo psicológico? No. O sea, tú solita... Pues yo creo que, por eso digo, o sea, ahora mismo la salud mental está muy de moda. Ahora se va cada vez dando más visibilidad. Pero yo cuando era niña no tenía apoyos porque, primero, con mi familia me daba vergüenza reconocer que estaba sola. Porque cuando tú tienes 9, 10 años, lo que quieres es pertenecer a algo. Entonces, el hecho de no pertenecer a mí me daba muchísima vergüenza
decirlo, contarlo. Luego, por otro lado, cuando me chivaba a los profesores, que fue alguna vez muy puntual, me caía el doble después. Y encima los profesores no reconocían que eso estaba pasando porque no, esto en mi colegio no pasa. No, mira, una cosa es que no esté pasando delante de tus narices y otra cosa es que no esté pasando. De hecho, cuando escribí mi primer libro, Los cometas de Miriam, donde cuento toda esta historia y todo lo que sufrí de bullying, hubo profesoras del colegio que se enfadaron conmigo y es decir, no, perdona, es que es al revés. Lo que pasa es que uno de los niños que más bullying me hacían era tu hijo. Y entonces no eres capaz de reconocer que eso estaba ocurriendo de verdad. Ahora, cada vez más el bullying y el hecho de tratar mal al diferente se está poniendo más sobre la mesa, pero de verdad en esa época era muy complicado. Entonces, a día de hoy no lo cambiaría, al igual que no cambiaría mi andador y no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido. Porque fijaros, una cosa que no he contado porque hoy la conferencia iba más enfocada a otras cosas, pero otro de mis paraqués más bonitos fue aquel día que de pronto a mi padre le da un infarto cerebral por la mañana y a mi hermana otro por la tarde el mismo día. Y mi padre se salva en ese momento, pero mi hermana me dicen que se va a morir y no se muere al final porque no hace caso a los médicos como yo, porque es una Fernández. Pero ostras, de repente, de la noche a la mañana pierde todo, se queda sin casa porque ya no puede vivir sola, se queda sin novio porque el novio se fue, se queda sin amigos. Y me dijo, Miri, yo es que decían los médicos que me tenía que haber muerto y efectivamente tendría que haber pasado porque lo he perdido todo. Y además me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal y qué tal. Le dije, Rocío, ¿no te das cuenta que es lo mismo que me dijeron a mí los médicos cuando yo era pequeña? Me dice, sí, yo he podido. Sí, ¿tú vas a poder? Sí, yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en España. Tú eres otra Fernández. Entonces ella se quitaba las lágrimas y de pronto, con orgullo, decía, soy una Fernández. ¿Y qué ocurrió? Pues que yo pude poner toda mi experiencia al servicio de mi hermana. ¿Para qué? Para ayudarla desde la empatía, desde lo que se siente al caerse y que todos te miren. Era la única de mis hermanos que había vivido eso. Con lo cual, siempre que podamos ayudar a otro, todo lo que vivimos tiene un sentido. Tengamos discapacidad o no. En mi caso, yo de verdad, que me dicen, si volvieras a nacer, ¿llevarías andador? Me da igual que la gente no se lo crea, pero yo sí lo llevaría. Porque a mí, luchar desde tan pequeña y tener que vivir situaciones desde tan pequeña como es, por ejemplo, superar un bullying sin un apoyo psicológico, me ha dado unas herramientas de vida que no te enseñan los libros. Así que yo encantada con mi Fórmula 1. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, Miriam, gracias por todo lo que nos has contado, por toda la energía que transmites, que la verdad que es una pasada. Un poco, me imagino que dentro de todos los seguidores que tienes en Instagram habrá muchas niñas, muchas mujeres con y sin discapacidad y para las que ahora pues tú eres un referente. Mi pregunta es si tú has tenido referentes en tu vida con discapacidad, sin discapacidad, o sea, ¿a quién mirabas tú? ¿O a quién admirabas? ¿O a quién admiras? Pues va a sonar tópico, pero ostras, mi mamá. O sea, mi madre es una señora de los pies a la cabeza, fuerte, o sea, he aprendido muchísimo de ella, su mala leche también un poco, su carácter, ostras, qué bien. Y hoy en día, una de las personas a las que más admiro en el mundo es a mi hermana Rocío, que es a la que le dio el infarto cerebral y se quedó con una hemiparesia, que es la que os acabo de contar. Se quedó con una hemiparesia y a día de hoy sigue teniéndola. Y sin embargo, ha aprendido a tomarse la discapacidad con humor. Ahora, de verdad, veis a nuestra familia y os partís, porque no, mi madre lleva moto. Mi hermana Rocío lleva moto porque tiene la hemiparesia. Mi madre tiene 85 años y mi hermana Rocío la hemiparesia. Pero es que mi hermana Charo tiene fibromialgia y yo voy con el andador. Y entonces, de repente, cuando vamos por el campo, mi hermano Nino mira y dice que no parecemos una familia, parecemos una fundación. Entonces, nos tomamos todo con humor y eso mola mogollón. Y es
No, total. Y entonces, la admiro muchísimo porque, ostras, desde que aprendió al principio le costó mucho hacerse a esa discapacidad, pero desde que aprendió y le pude pegar mi sentido del humor, no sabéis, se acaba de caer, bueno, yo me he roto el meñique, tal, no sé qué, no sé cuánto. Mi hermana se acaba de caer, tiene un morado en la cara, en el pie. Le digo, ¿qué tal vas? Me dice, pues bien, gajes del oficio. Y ostras, la admiro muchísimo. O sea, a mi madre y ahora a mi hermana Rocío. Fíjate qué bonito que en su momento fui yo su referente y ahora lo es ella para mí. Así que la vida te da esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñita y teníamos que salir al parque, yo le decía a mi hermana Rocío, no quiero salir al parque porque me voy a caer y los niños se van a reír de mí. Me decía mi hermana Rocío, no te preocupes, que vamos a ir al parque y si tú te caes, yo me tiro encima. Y yo, ¿cómo es eso? Y entonces, de verdad que yo me caía, los niños me miraban y de repente mi hermana cogía carrerilla y se tiraba en plancha sobre mí. Arropa que hay poca, tal. Entonces nos daban tales ataques de risa que, ostras, dije, las caídas, cuando las compartes con alguien que quieres, se pueden convertir en algo incluso bonito. Y como sabía caer, fingía que me caía solo para que mi hermana se tirara encima. Y cuando a ella le dio la hemiparesia, me dijo lo mismo. Me dice, Miri, me conoce todo el pueblo y me da vergüenza caerme delante de la gente. Yo le decía, Rocío, no te preocupes, que si tú te caes, yo me tiro encima. Eso sí, le decía, por favor, los frenos del andador es lo primero que se rompen, no te me caigas en una cuesta abajo porque entonces la hemos liado, ¿no? Pero qué bonito el poder tener referentes tan cercanos. Mujeres, sí. En este caso ha dado la casualidad de que sí. No estaba pensado, pero ha dado la casualidad de que sí. ¿Alguna pregunta más para Miriam? Sí, ay, perdón. Aquí tenemos una primera fila. Sí, bueno, yo más que una pregunta quería darte las gracias. Quería darte las gracias sinceras y ya sé que no se puede comparar el para qué que tú acabas de explicarnos, pero yo creo que esa pregunta que te hiciste de para qué, de verdad te lo digo de todo corazón, quiero que sepas que para todos los que estamos aquí ha sido poder estar aquí hoy escuchándote y darnos esa lección de vida y te puedo asegurar que nos va a ayudar mucho en la nuestra, así que solo quería darte las gracias. Muchísimas gracias. Es muy bonito ver tantos paraqués guapos, así estas caritas que tengo, cada uno de vosotros sois un paraqué muy bonito, así que os doy las gracias por haber asistido, por haber venido y sobre todo porque también las barreras que tenemos las mujeres con discapacidad os importen. Eso es muy, muy fundamental. Siempre digo también que hay muchas circunstancias en las que las mujeres con discapacidad que nos vemos, bueno, ya la violencia de género es otro tema, no voy a entrar ahí, pero es verdad que a mí me ha costado mucho porque la he sufrido y te tienes que dar cuenta de muchas cosas y tienes que aprender muchísimo, pero ostras, el hecho de pensar que a la gente que a lo mejor no tiene discapacidad le importan este tipo de cosas es también concienciar de que el día de mañana todos necesitaremos ayuda también. Es decir, todo el mundo se puede romper un pie. Todo el mundo puede tener hijos y carritos de bebé. Todo el mundo se puede hacer mayor. Nos vamos a hacer mayores. Toda la accesibilidad, todas las barreras que podamos romper ahora servirán para todos en el futuro. Así que gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, para finalizar vamos a volver a llamar al escenario a Pilar Gómez, por favor, ya que vamos a hacer entrega de un obsequio a nuestras dos ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Uy, no me esperaba yo eso. El obsequio es un plato reposallaves que ha sido creado de forma artesanal por un grupo de socias de La Rioja Sin Barreras en nuestros talleres terapéuticos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Maravilla!
Qué bonito. Mientras reciben el obsequio, le pedimos al público que escanee el código de la pantalla. Les va a llevar una encuesta sobre las jornadas de hoy. También lo tienen en la parte de detrás del programa de mano, que está dentro de la carpeta. Le pedimos que rellenen esta encuesta porque son precisamente las opiniones del público las que nos ayudan a mejorar año tras año. Si tienen problemas para escanearlo, les podemos proporcionar la encuesta en papel a la salida, que no sea por eso, por favor. Pero de verdad que valoramos muchísimo las opiniones. Y ya que estáis aquí, ¿nos vayáis? Voy a llamar a las autoridades también al escenario para hacer una foto institucional, ¿vale? Gracias. Ah, vale, gracias. Mi hija, que es seguidora tuya, Ah, lo primero que me ha dicho, dile que soy seguidora de ella. ay, qué linda. Gracias.